El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la gente. Al que venciera le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es como una anticipación del huerto celeste. Y al final, en el capítulo 22, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y dice, allí no habrá más maldición. Allí, como nos decía Marco, entró la maldición del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre en el Edén, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, a todos pecaron. La satisfacción, hermano, es que allá en aquel huerto celeste donde está una figura del árbol de la vida, dice que allí no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Nos hemos oído los significados de aquel río, que era una fuente de agua, como estamos oyendo. El nombre Pisón significa extensión, que literalmente significa correr libremente. Y ese lugar donde iba Ávila o Ávila significa hacer crecer. Y ya el hermano Marco nos ha dicho que el oro es una figura de la deidad, de la divinidad. Ese oro y el oro de aquella tierra es bueno. Un oro suspirante. Y había también allí, como nos ha dicho el hermano Marco, estas piedras, bedelio y ónice, que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Todo es significativo, hermano. Tiene su aspecto devocional. Este otro río, el Gihón, ese nombre significa plenitud. Había mucha turbulencia de agua. Eso es lo importante, lo grande en un huerto es la abundancia de agua para el riego, para mantenerse. Este es el que rodea Gihón, toda la tierra de Cus. Ese Cus tiene que ver con Etiopía, aquel pueblo lejano, llegaba tan lejos. Y el Éufrates, ese nombre significa fructífero. Como dice ahí, el nombre del cuarto río era el Éufrates, pero el anterior, el tercero, el nombre del tercer río es Hidekel, que llega a donde mora la gente. Esa sería la significación del nombre Hidekel. Va al oriente de Asiria y significa llega a donde mora la gente. Un lugar plano, un lugar habitado. De modo que aquello era una delicia que también tiene que ver con Dios plantó un huerto en cada creyente, un jardín donde Él se deleita. Antes lo que había allí era hierba mala, pero Él sacó la hierba mala y puso la hierba buena. Bueno, están otros hermanos que tienen por delante pensamientos que compartir con nosotros. Adelante, hermano. Mira, el hermano Edwin logró conectarse. Hermano Edwin, saludos. Buenas noches, hermanos. Sí, muy contento de estar ya conectado y de estar aprendiendo acerca de esta porción devocional. Saludos. Seguimos atentos al estudio en esta noche, hermano.
Buenas tardes y buenas noches, hermano. Saludos. Bueno, en esta escritura, a ver, uno cuando lee algunas referencias definitivamente geográficas, ¿no? Se habla de 4 ríos, han sido mencionados. Ah, hay 2 que claramente todavía existen, ¿no? Que entiendo que el Hiddekel es el Tigris y el Éufrates. Son 2 ríos que corren y que nacen por allá por Turquía, en el norte, y ellos corren paralelo, uno más al este, que es el Tigris, y el otro más al oriente, que es el Éufrates, y corren por todo lo que es la región de Mesopotamia, ¿no? Interesante, pues, cómo uno cuando, a ver, uno cuando ve esto, cómo el hombre, entonces entendemos, porque si hay esas referencias geográficas, que el huerto del Edén debió ubicarse, ¿no? Por esos alrededores de lo que es la actual Mesopotamia. Por supuesto, las condiciones geográficas y geofísicas, pues, son completamente diferentes. No pudiéramos imaginarnos las condiciones actuales con las condiciones que nos describe aquí la palabra. Sabemos que antes no llovía, antes del diluvio, sino que había como un rocío pues que regaba lo que es la vegetación, y he escuchado pues que alrededor de la tierra pues había toda una masa de agua pues que rodeaba la tierra y todas esas cosas, ¿no? Entonces es interesante pues cómo el hombre se origina en esa zona, pero después que se produce el diluvio universal. El diluvio universal, a ver, la, la- la- el arca también encalla no allí en ese mismo sitio, entiendo, ¿no? Sino que dice la palabra que encalla en los montes Ararat. Y esos montes Ararat también, según los que saben, los que eh, saben de geografía y estas cosas, nos han dicho que está en los alrededores de la región de Turquía, ¿no? Entonces más o menos en esa zona, pues fue que el hombre, el Señor plantó pues el huerto del Edén, como hemos ya nosotros escuchado, y una vez pues que más adelante se desarrollan todos los acontecimientos eh, que nosotros conocemos, el juicio universal de Dios pues con el diluvio, vuelve nuevamente a repoblar la tierra pues no, más o menos pues geográficamente digamos cercano, ¿no? Y otra cosa, otro detalle pues que yo quería mencionar, que en el capítulo 22 del Apocalipsis se menciona nuevamente, ¿no? Después que habla aquí de el árbol de la vida, allá se menciona pues que del trono de Dios sale un río de vida, ¿no? Menciona el río de vida, y nuevamente menciona el árbol de la vida, ¿no? Nuevamente lo menciona, interesante, ¿no? Allá pues en Apocalipsis 22 entendemos que pudiera ser en el cielo. No sé si también, porque acordémonos que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Eh, Pudiéramos entender que en el cielo o en la tierra, no lo sé, pues ahí nos pudiera eventualmente ayudar a nuestro hermano Alcime, ¿no? No estoy muy seguro yo, pues, pero bueno, quería solamente mencionar esos pequeños detalles. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Daniel, por el aporte. Hermano, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos perfecto, hermano Edwin. Muchas gracias, hermano Marcos.
Bueno, quisiera brevemente compartir una meditación de la porción correspondiente para esta noche. Es con relación a Adán. Nosotros consideramos a Adán en esta porción. Dice que mandó Jehová Dios al hombre para que él cuidara de aquel mandamiento de no tomar del fruto de aquel árbol. Pero previo a eso dice que lo colocó en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Adán no estuvo desocupado, recibió un ministerio, recibió una misión, recibió una encomienda de parte de Dios, su creador. Y uno cuando lee las epístolas, particularmente la carta escrita por el apóstol San Pablo a los creyentes en Corinto, entonces encontramos allí que se nos habla de el primer Adán, se nos habla de este Adán, y la escritura lo señala como terrenal, pero inmediatamente el apóstol nos habla del postrer Adán y lo señala como celestial. Y un Adán que fue colocado allí en el huerto recibiendo instrucciones divinas, y ahora el postrer Adán colocado en esta tierra, podríamos pensar que no en un huerto de delicias, porque el Señor descendió del cielo a las partes más bajas de la tierra, a un desierto. Él vino a buscar fruto en Israel y no halló. Es decir, que de donde pudiese haber encontrado fruto, no lo halló, porque más bien dijo, de dos personas gentiles, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces encontramos ahora al postrer Adán, no viniendo a un huerto de delicias, sino a una tierra árida para poner su vida, para rescatarnos, para dar su vida en rescate por la nuestra. Y vemos no a un Adán fracasado, sino que vemos a un Adán cumpliendo la voluntad de Dios, poniendo en alto el mandamiento dado por el Señor, porque él dijo, yo no he descendido para hacer mi voluntad, yo he descendido para hacer la voluntad del que me envió. Él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces podemos ver en esta noche, queridos hermanos, a nuestro Adán celestial. Podemos contemplar al Adán que ha vencido, que venció la tentación, que venció allí en la cruz, cuando todos le daban como por terminado, por eliminado, él venció, dice el apóstol Pablo a los creyentes en Colosas. Entonces podemos hoy contemplar a nuestro amado Adán celestial, ciertamente, porque él cumplió la misión, cumplió la obra, cumplió las instrucciones recibidas de parte de su Padre. Entonces, hermanos, quería mencionar eso brevemente y que el Señor nos continúe ayudando a contemplar aquel que es nuestro Salvador en esta noche. Don Alcímedes nos mencionaba que la palabra Edén tiene que ver con un lugar deleitoso. Algunos traductores lo llegaron a llamar paraíso. Pero es también interesante que la raíz de la palabra nos lleva a el lugar de habitación de Adán, o donde habita Adán. Y Adán tiene que ver con la tierra, con su origen, tierra y aliento de vida. Y así podemos entender un poco más lo que nos decía el hermano Edwin, de que este primer Adán es terrenal, en todos los sentidos, su origen, su naciente. Y otro aspecto que podemos
ver en cuanto a esto es que Dios puso al hombre en un lugar deleitoso. Siempre fue la búsqueda de Dios, su objetivo era profundizar en la comunión con el ser humano y en un momento deleitoso, porque como lo llegó a decir el salmista, que lo más deleitoso debe ser para el creyente es habitar en medio de la presencia del Señor. Uno puede ver allí cuando él dice en el Salmo 16, versículo 11, dice David: me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Llegar a tener esa comunión con Dios. Y eso solamente lo logramos gracias a la obra del Señor en la cruz. Había sido rota la comunión, era necesaria la redención. Y Él vino a este mundo, tomó carne y sangre, se hizo semejante a nosotros y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. El único inmortal, como lo llama el apóstol Pablo, muriendo por nosotros los mortales para darnos comunión con Dios, abrir un camino nuevo y vivo a través de sí mismo, para poder nosotros tener la posibilidad de poder deleitarnos en la presencia de Dios con su gloria y con su majestad. Otra señal también interesante, como hemos escuchado, es que estos ríos, sabemos que el agua también nos habla de la palabra de Dios en las Escrituras, y hay distintas, estas son aguas corrientes que tienen que ver con la acción del Espíritu Santo. Cuando el agua ya está, por lo menos como vemos más adelante, que hablan de los pozos, por lo menos Isaac era uno de los que abría pozos, ya nos habla de la palabra revelada, pero aquí es una naciente, son nacientes los ríos. Y uno es interesante, es como un manantial, otro nace desde las alturas. Nos habla de la fuente divina como tal de estos nacientes de río, pero uno nos lleva al oro, nos lleva a conocer la persona del Señor, conocerlo a Él. Mañana, cuando participemos de la cena del Señor, Él dice: haced esto en memoria de mí. Sin duda alguna, el punto del cenit de la obra del Señor es su obra en la cruz. Por eso, cada vez que partimos el pan y tomamos de la copa la muerte del Señor, anunciamos, pero también debemos contemplarlo a Él en toda su plenitud, en toda su majestad, hacer memoria de Él en toda su plenitud. Él es, en Él se muestra toda la gracia y la verdad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo existente, de toda creación. No hay nada más sublime, el más inigual, el señalado entre 10,000. Y la palabra de Dios como fuente divina y maravillosa, que sea como una corriente que libremente nos lleve, hermano, que podamos escudriñar cada vez más en las Escrituras y que nos muestre la gloria y majestad de nuestro Señor. Don Alcime, creo que usted estaba diciendo algo ahorita, tiene el micrófono desactivado. Sí. Bueno, a continuación de lo que se ha dicho, el versículo 7 está Dios formando al hombre. Él lo formó. Eso quiere decir mordear como el alfarero, forjar. Pero en cuanto al huerto, dice que lo plantó. Eso también es una obra que necesita ocupación, plantar un huerto. Como dice en el Salmo 80, versículo 15, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Eso tiene que ver con la nación de Israel.
y cada asamblea es como un huerto también. Y dice, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. De modo que ese es un trabajo, hermano. Plantar requiere esfuerzo. En aquel tiempo era fácil porque era el inicio de todo. Todo era fértil. No había entrado el pecado. Pero después que entró el pecado. Es difícil plantar. Pero esto es algo que tiene mucha excelencia porque un huerto tiene que ver con varios ambientes. Nosotros mismos, como decíamos, somos un huerto para él. Como dice la muchacha en el cantar de los cantares. Ahí se dice de ella, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente sellada, fuente cerrada. Debía estar sellado. Él colocó allí a Adán para que lo cuidara. Así dice la Biblia, y lo guardase. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Pero hubo una falla. ¿De quién debía guardarlo? Del enemigo. El enemigo entró y él fue el que hizo el estrago. De modo que el huerto debe ser un huerto cerrado. Pero para eso, el trabajo de Adán tuvo algún descuido y descuidó a Eva también, de tentador. De modo que un huerto, el que lo plantó, invirtió tiempo, pero el que lo cuida luego, que no lo plantó, Adán no lo plantó, pero a él le tocó el deber de labrarlo y guardarlo. Así debemos ser nosotros con nosotros mismos. Y si vemos el huerto como la asamblea, y todas estas lecciones, hermanos, tienen que ver con nuestras vidas. Es muy edificante todo lo que estamos notando en esta tarde de parte de los hermanos sobre el huerto. Adelante, hermanos, que no han tomado parte. Bueno, está en la sala el hermano Adolfo Valencia, el hermano Julián también se encuentra presente, el hermano Omar Lozada, y Enrique Teicotea también se encuentra presente. Adelante, hermano. Hermano, pregunto respecto a eso de que Dios plantó el huerto en Edén. Se habla que el tercero de la creación, él dijo que produzca la tierra hierba verde y todo. Eso se refiere a que fue luego de la creación de los árboles, Dios colocó plantas formadas, creadas. ¿Cómo se entiende eso? ¿O sembró árboles y creó el huerto? ¿Cómo se entiende la palabra allí? Bueno, hermano, quisiera no dar la respuesta definitiva a su pregunta, hermano, pero quisiera verlo desde este punto de vista. Cuando el hermano don Alcides estaba hablando acerca de ese huerto que él plantó, nos da la impresión que hay una segunda obra, ¿verdad? Aunque ya él había reposado, la idea es que preparó aparte de la creación un lugar especial, lo que me hace a mí pensar en ese diseño divino, hermano, que la creación por sí sola no es el objetivo final de Dios. Había algo mejor, como se nos dice en los héroes de la fe. Si ellos hubiesen recibido lo que esperaban, hubiesen estado conformes, pero no fue así. Ellos los saludaron desde lejos. Por ese lado quiero pensarlo, hermano. Sin duda alguna habrá otro hermano con alguna respuesta
también que pueda ayudar a su pensamiento. Pero basado en esa pregunta, hermano, quisiera intervenir pensando, como ya se ha escuchado al principio, en que es un estudio para pensar sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente sabemos que no está limitado a ello, pero sin embargo quisiera aportar en ese sentido, en lo devocional. Por eso he escogido 7 puntos que van a tener que ver pues con algo devocional. Primeramente veo que en el huerto, porque creo que el tema lo han escogido pensando en el huerto, sus detalles también, sin duda alguna, los acontecimientos internos allí, pero quiero pensar en el huerto como ese lugar que Dios plantó para un propósito específico con el hombre. Entonces, quiero llevarlo a pensar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, el primer punto es que el huerto de Edén lo veo como un lugar de orientación. Es la primera vez, si no me equivoco, que aparece uno de los puntos cardinales más importantes en las Escrituras, el oriente. ¿Por qué Moisés está dando ese detalle? Plantó Jehová Dios un huerto en Edén al oriente. ¿Al oriente de qué? Nosotros aquí pudiéramos quedar un poco perdidos. Al oriente se necesita un punto de referencia. Oh, pero lo que el Espíritu está dando a entender precisamente es ese lugar, el oriente. Para Moisés era clave. ¿Por qué? Porque Moisés había recibido revelación de parte de Dios. Allí en el diseño del tabernáculo, la puerta estaba al oriente, a la mirada, a la salida del sol. Allí estaba también Judá, de quien se había prometido que se levantaría Silo, como lo había dicho Jacob. Entonces, sin duda alguna, hermano, esto me lleva a mí a pensar en la persona de Cristo. Si había un punto de referencia que buscar, ese punto de referencia era espiritual, no geográfico, ¿verdad? El oriente. Ezequiel, cuando da las 4 caras de aquellos seres vivientes, es la cara del hombre que está al oriente. Y nos hace pensar en lo que dijo Mateo: en tu nombre, en su nombre esperarán las naciones, un hombre. Pensando en ese lugar de orientación, estoy pensando en la persona de Cristo. Él es, porque es en Cristo. Es esa persona la que permite unirnos con Dios. En él vendrá Silo y a él se congregarán los pueblos. Entonces, hermanos, estoy pensando en ese lugar de orientación. Bien le dijo el Señor a los discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto me hace pensar entonces que si hay necesidad de orientarnos, ¿a dónde iremos? Como le dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. En la carta a los Efesios está la escritura en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. En Cristo, Él es ese estado, el que permite ese estado perfecto de armonía y comunión. Pero pasando rápidamente, no solo podemos verlo como ese lugar de orientación, Cristo, esa persona que nos ha de llevar al Padre, también pensemos en Él como ese lugar propicio de comunión, el agente de la comunión. Sí, allí Dios va a hablar con el hombre a plena luz del día, con toda libertad. El hombre y Dios se pueden comunicar, y me hace pensar que Cristo es la base de esa comunión con el Padre. Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es Cristo quien aquella noche, cuando él iba a instituir la cena del Señor, él llegó y lavó los pies de sus discípulos. ¿Y qué le dijo? A Pedro: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pero también avanzando un poco más, no solo podemos pensar en ese lugar como un lugar de comunión, también un lugar de provisión, pensando en lo que encontramos en Cristo. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él le dijo a la samaritana: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de su interior saldrá una fuente que salte para vida eterna. Es de Edén que sale un río. Allí está la fuente, es de Edén. No que llegan los 4 ríos, es en Edén donde está la fuente, la cual va a distribuirse para el mundo oriental de aquel entonces. Es allí, creo que el hermano Daniel tocaba ese punto, ¿dónde podría estar? Y es precisamente, hermano, que cerca de ese lugar, de ese yacimiento, también reposa el arca. Pudiera haber alguna aplicación para nuestras vidas, ¿verdad? Otra vez Dios señalando ese oriente. Y recuerdo las palabras que decía un hermano aquí en estos días cuando estábamos predicando. Él decía, bueno, Dios es el creador de todas las cosas. Él hizo que el agua fuese prácticamente la matriz para generar vida. Y Cristo mostró su poder sobre el agua. Él dijo, si alguno tiene sed, también lo dijo, venga a mí y beba. Él es la provisión. Pero hermano, cuando le vemos en la cruz, llega nuestra alma a pensar ¿dónde está el significado de esa agua que Cristo hablaba? Sed tengo. ¿Cuál es la razón? Usted llega y mira el lugar de condenación y se da cuenta que no hay ni una gota de agua. El autor de la vida, privado de ese elemento vital, todo para salvarnos, pero no solo es el lugar de la provisión con respecto también, no solo el agua, allí están los árboles. Nuestro hermano adelantó algo, habló algo del árbol de vida que va a estar aquel día para garantizar vida eterna, sanidad, todo lo negativo fuera. También es el lugar de administración, hermano, rápidamente. El lugar de administración, de orientación, comunión, provisión, administración. Allí pone al hombre para que riegue. Nuestro hermano Marcos hablaba al respecto. Allí él va a mostrar su capacitación para estar en el lugar y sobre el lugar. Y esto me hace pensar, hermano, que es en Cristo que nosotros alcanzamos esa capacitación. ¿Acaso no saben ustedes que van a juzgar a los ángeles? Dijo el Señor. Entonces, ¿cómo es que no van a resolver? Dijo el apóstol Pablo, perdón, ustedes las cosas pequeñas, si ustedes van a juzgar al mundo. Capacitación en Cristo, herederos y coherederos en Cristo. ¿Pero por qué? Porque Él es el hombre que está por encima. Él es el administrador de los bienes divinos. Así lo señala el salmista. El hombre, y lo explica el escritor a los hebreos, el hombre es menor que los ángeles, pero hay uno que fue hecho por un poco de tiempo menor a ellos para gustar la muerte y luego subir y estar por encima de los ángeles, porque Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino al hombre. En Cristo vemos cumplido todo esto. Entonces vemos esa gran verdad revelada allí. Y ese lugar de administración, pensamos entonces en Cristo como el gobernante, pero también ese lugar de unión, hermano, no solo de la comunión, también de la unión. Allí por primera vez se instaura el matrimonio. Hermano, ¿quién lleva su sangre? Usted que está casado, ¿su esposa o su hijo? ¿Quién lleva su sangre? ¿Quién lleva su ADN? ¿Su esposa o su hijo? Ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Un vínculo que se demuestra inseparable. Pero ¿por qué un hombre y una mujer se vuelven inseparables si no hay un rasgo sanguíneo que los una? El poder de la palabra, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué vínculo? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué unidad? Pero Pablo lo lleva más allá. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que seamos uno con él, hermano. Pedro dice, nos hizo participantes de su naturaleza divina. Rápidamente, hermanos, voy a avanzar porque ya me quedan 2 puntos. No solo es el lugar de unión, es el lugar de la revelación. En él, hermano, en Cristo, tenemos la revelación completa de Dios. ¿Por qué digo el lugar de revelación? Porque es precisamente allí donde Dios da su promesa, da esa promesa salvífica y dice que nacerá de la
simiente de la mujer, perdón, saldrá una simiente que herirá a aquel que ha puesto en esclavitud a este mundo. La va a derrotar. Es el lugar de la revelación, hermano, y es hermoso ver y pensar que Cristo no solo nos ha revelado al Padre con lo que él mostró, como él le dijo a los discípulos: ¿no crees que yo y el Padre somos uno? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa revelación, hermano, va a llegar a su plenitud. Yo quisiera sugerir, hermano, cuando usted lea allí en Apocalipsis 21, allí empieza a hablar del trono de Dios y del Cordero. Por primera vez aparece ese trono que es de Dios y del Cordero. Me hace pensar en Primera de Corintios 15, cuando él dice: el Hijo se sujetará a aquel a que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pero hay un detalle importante. Él viene hablando del trono de Dios y del Cordero, pero usa en singular: y sus siervos verán su rostro. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿cuál rostro van a ver sus siervos? Sus siervos verán su rostro. Si usted me dice que es el de Jesucristo, hermano, yo creo que ya lo han visto, ¿verdad? Ya lo han visto. Ha salido del trono, ha tomado el libro, se han postrado ante él, ha venido a la tierra, ha juzgado a las naciones, ha estado en el gran trono blanco. Sus siervos están con él. Sus siervos verán su rostro. En el día final, hermano, yo no sé, hermano, yo solamente estoy sugiriendo porque mi mente es finita. Dios se va a revelar por completo, por supuesto, en el Hijo. Allí veremos. ¿Será posible que veamos el rostro de Dios? Sus siervos verán su rostro. Va a estar el Cristo allí. Y una última cosa, no solo es el lugar de la revelación, es el lugar de la redención. Cristo es la base de la reconciliación. ¿Por qué? No fue fuera del huerto, fue en el huerto donde Dios le dijo a Adán: el día que comieres ciertamente morirás. Ese día murió Adán. Sí, murió espiritual. Sí, la muerte entró. Sí, es verdad, el hombre se hizo mortal. Pero, ¿y el cumplimiento literal? Hermano, yo me atrevería a pensar, Dios también iba a hacer que se cumpliera literalmente la muerte, pero no cayó, así como no cayó la muerte en Isaac, no cayó la muerte en Adán, sino en un cordero, a quien Dios señaló como autor intelectual y Adán como autor material, se unieron para darle muerte al cordero, que es lo que vemos en la cruz, hermano. No solo el hombre levantando su mano contra el Hijo, el Padre con todo quiso, dice la Biblia, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero ¿valió la pena, hermano? Claro, porque ahora somos redimidos. ¿Cómo salió Adán? Vestido. Él es la base de esa redención. Gracias. Gracias, hermano Omar. Bueno, tengo por aquí cerca a mi papá, que es agrónomo, y estábamos comentando la pregunta, decía Luis Enrique, y por lo que señala acá cuando dice en el versículo 8, y Jehová Dios plantó el huerto, nos indica de que efectivamente ya él había creado la vegetación. De hecho, si vemos la secuencia de la creación, encontramos de que fue después que él creó al hombre, y cuando él está plantando plantando el huerto, se ve que ya estaba creado el hombre por la secuencia que encontramos. Lo que nos indica que sabemos que en la vegetación a nivel natural existen lo que son los árboles silvestres, que nacen en forma espontánea, digamos en el sentido de que ellos van creciendo y desarrollándose en un bosque, en los campos. Pero cuando hablamos de un huerto, estamos hablando de un elemento controlado, algo muy dedicado, como nos decía don Alcímedes aquí, cuando dice que Jehová
plantó un huerto, fue una dedicación muy especial. Era algo mucho más controlado, le estableció su sistema de riego que encontramos allí, aparte de lo que señalaba el hermano Daniel, que había un rocío que cubría la tierra y era el que podía dar la humedad necesaria para que pudiera fructificar y florecer toda la vegetación. Pero además de esto, habían corrientes de agua que podían regar todas aquellas áreas del huerto. Era algo mucho más dedicado y en forma específica se le había dado a Adán la labor de labrarlo y guardarlo. Era un lugar muy especial que nos habla de la comunión con Dios, porque ese huerto del Edén nos tenía que llevar, era la comunión con el Padre, comunión con Dios. Y lamentablemente, cuando vemos que Adán perdió el control, cuando introduce el pecado, él nos está indicando que no guardó esa comunión y no logró lo necesario para poderla conservar. Entonces, eso en forma figurativa nos habla también de la pérdida de Adán. No sé si don Alcímedes va a añadir algo. Hermano, creo que ya la hora ha llegado. Hermano Edwin, ya la hora llegó. Sí, hermano Marco. Bueno, estamos agradecidos al Señor por darnos la oportunidad de estar presentes de esta manera en el estudio, en el primer estudio bíblico de esta serie. Oramos al Señor de que después de tener un buen comienzo podamos tener consecución y todos podamos tener nuevamente todo provisto para estar conectados. Un hermano, un querido hermano, puede orar, dar gracias al Señor por el buen estudio y luego nuevamente podremos ya saludarnos pues, los unos a los otros, pues, hermanos. Padre, queremos darte las gracias por las excelencias de tu palabra, lo que tú has revelado en las primeras páginas de la Biblia y a través de ella hasta llegar al final. Todo es una excelencia. Te damos las gracias por las lecciones que hemos escuchado. Hemos sido edificados y preparados para la devoción en el día del Señor. Deseamos que tú recibas gloria y honra. Y te damos las gracias por los hermanos que estuvieron virtualmente en la reunión de varias partes. Recibe nuestra alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si hay posibilidad de entonar un himno, podemos hacerlo. No sé si hay oportunidad. Desde aquí saluda a don Alcimes, hermano Marco, hermano Junior, saludos para su esposa, la muchacha. Igualmente para el hermano Daniel. Gracias, hermano. La hermana Marlene, de Hermano. Cumaré, hermano Luis en Cartagena,
hermano Jauregui, veo por allí. Y bueno, saludos para el hermano Adolfo y para todos los hermanos que están presentes en este instante en la reunión virtual. Están nuevamente invitados para el próximo sábado, con la ayuda del Señor, y recibiremos próximamente las porciones, las citas bíblicas para el nuevo estudio. Mano, ¿es posible cantar el 519, primera y última estrofa? Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar. ¿Es posible, primera y última? Sí, sí, está muy bien. Hermano Luis, ¿puede ayudarme guiando el himno? Oye, hermano, que usted me agarraron con las manos en la mano. Están pidiendo escuchándolo. Entonces no tengo el himnario en la mano. Junior, adelante. Ok, hermano. Gracias. Oh amor de Dios, su inmensidad del hombre no podrá contar y comprender la gran verdad que Dios al hombre supo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando está, es sin medida eternal. Por las edades durará inagotable raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama el plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal, el gran amor del Redentor su pueblo entró. Sonará la gran canción de salvación, su pueblo entonará. Tu amor de Dios brotando está, es sin medida eternal. Por las edades durará inagotable raudal. Bueno, hermanos, perdonen que me comí ahí unas palabras, o las repetí, mejor dicho, pero saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, hermano,